Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí en Miami con ustedes. En Coral Gables, además, ¿no? En Miami. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín, Tomás Regal. Bueno, Tomás Regalado. Un saludo a los presidentes, canciller, querida Beatriz, un gusto verte, no te saludé a la mañana. Bueno, no sé. El problema fundamental aquí es que Carlos me dijo 7 minutos y ahora lo redujeron a 5. Entonces, voy a ver, para cuando termine van a ser 2 o 3 minutos. Y por el otro lado me ha dado una doble tarea, porque bueno, estoy aquí como académico, me pongo un sombrero académico, pero también, como saben, soy asesor del secretario Almagro y el secretario no pudo venir y me dijo que lo represente. Entonces, estoy acá caminando en una cuerda floja, tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. No quiero repetirme, hay comentarios que me motivan, no quiero repetir lo que ya ha sido dicho, en fin, voy a comenzar. Como sabemos, la carta se firmó en Lima en 2001, como fue dicho, y se firmó en Lima por la experiencia de Fujimori, claramente. Está pensada como un instrumento jurídico y político de diplomacia preventiva también, ante posibles rupturas del orden democrático, ya sea que esas rupturas se produzcan por el clásico golpe militar que en ese momento era muy conocido, o bien por las acciones de un presidente, de un poder ejecutivo que legítimamente electo, no obstante, use ese poder para socavar las instituciones democráticas, para alterar el equilibrio constitucional precisamente y eventualmente quebrarlo. Alteración y ruptura del orden constitucional. Recordemos, porque nunca está de más, nunca sobra recordar los hechos que ocurrieron bajo Fujimori. En 1992 disolvió el Congreso, suspendió la Constitución de 1979, el canciller me va a corregir si estoy equivocado, avasalló el Poder Judicial, removiendo más de una centena de jueces y fiscales, y su hombre fuerte, Vladimir Montesinos, ejercía las funciones de censor, corruptor y represor al mismo tiempo. Fujimori le puso su nombre a un término que ahora usamos con mucha frecuencia, autogolpe, pero en aquel momento no se usaba con tanta frecuencia. Sigo, porque luego convocó una convención constituyente, que fue aprobada en un referéndum de dudosa legitimidad en octubre de 1993. Un verdadero traje a la medida para quien ejercía el poder, ya que se postuló un nuevo periodo en 1995, la Constitución anterior de 1979 lo prohibía, la reelección inmediata. Como vemos, podemos bien decir, y se ha dicho, que lo de Fujimori fue un golpe judicial y un golpe parlamentario al mismo tiempo, desde adentro, instrumentado, como dije, por un presidente legítimamente electo. Y con reelección inmediata, si no indefinida, porque eso no llegamos a verlo, pero podía haber sucedido. Estoy poniendo todo esto en términos de hoy, además. Y con las consiguientes violaciones de derechos humanos, cuyos hechos más flagrantes fueron las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Todo eso nos suena muy conocido hoy, pero entonces no lo era. Fujimori fue un pionero de lo que hoy se ha hecho costumbre, todo este decálogo de cambios constitucionales e institucionales a la medida, en función de la perpetuación, a la medida de quien ejerce el poder. Quiero continuar porque esto es importante. En aquel momento nos da un contraste con el clima internacional que se vivía, el clima hemisférico, si se quiere. La OEA denunció el golpe reclamando el retorno a la legalidad. Brasil, Costa Rica y Argentina retiraron sus respectivos embajadores. Argentina y Chile solicitaron la suspensión de Perú de la OEA. Panamá y Venezuela
rompieron relaciones diplomáticas y el expresidente Alan García se exilió en Colombia. Así se llegó a la carta, como fue señalado, no quiero repetir todo, pero la mesa de diálogo en Lima, la declaración de Quebec, la Asamblea General de San José en mayo, y la redacción final y aprobación en Lima. El multilateralismo hemisférico trabajando a destajo, diría yo, verdaderamente. Bien, llegamos a la carta, tengo algunas cosas que sí quiero decir. Es curioso, ¿no? Porque Eduardo, rara vez estoy en desacuerdo con Eduardo, pero hoy sí, lo cual es saludable siempre. Porque en 2016, en ocasión de un consejo permanente sobre Venezuela, escuché al secretario general Almagro una frase que me llamó la atención y me pareció una simpática metáfora, pero que con el tiempo me pareció más sólido que una metáfora. Dijo, la Carta Democrática es la Constitución de las Américas, textual. Y es más que una metáfora porque quiero mencionar dos artículos de la Carta. Primero, que es un tratado firmado libre y voluntariamente por todas las naciones del hemisferio excepto Cuba. Todas las naciones que tenían en aquel momento la voluntad de vivir en democracia representativa, como se dijo. Y diría más, en democracia liberal, y ahora voy a eso, que es una palabra prohibida entre nuestros amigos progresistas de la región, ¿no? Pero hay que decirlo. Artículo 1 de la Carta dice, esto es curioso, es tan significativo, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Nótese que el pueblo aparece como sujeto de un documento del derecho internacional, del derecho interamericano que soporta el derecho internacional. Eso es innovador, porque normalmente los estados son sujetos de derecho internacional, no los pueblos. El artículo 3, a su vez, especifica exactamente qué es la democracia. Y voy a leer, perdón por esto, pero esto es parte de lo que debemos tener presente. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos, subrayo, régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de poderes. La Carta define la democracia como un método para llegar al poder y un método acerca de cómo debe ejercerlo quien arribe al poder. En algún sentido, yo creo que esto de la Constitución de las Américas es válido porque leo estos dos artículos, 1 y 3, como una especie de we the people, ¿no? En ese sentido, me parece formidable. Pero notemos lo siguiente, la democracia es democracia liberal, la que define la Carta. No es democracia participativa, radical, plebiscitaria en ninguno de los objetivos que los autoritarios usan para maquillar la construcción de una autocracia, precisamente. Esto es importante porque solo la democracia liberal encarna la singular noción que las personas tienen derechos fundamentales y que esos derechos están protegidos si, y solo si, el uso del poder público está restringido a priori, es decir, dividido y limitado por normas relativamente estables, es decir, la Constitución, la cual es una idea revolucionariamente progresista todavía hoy. Eso hay que decirle a nuestros amigos progresistas, que muchas veces olvidan esto. Esta idea de que los individuos tienen derechos y los derechos solo se protegen si el poder público está separado y dividido y limitado a priori, es hoy lo más progresista que quizás hemos producido en nuestra vida política. Con lo cual, solo la democracia liberal posee los instrumentos institucionales capaces de garantizar los derechos humanos.
Por eso la Carta Democrática es un instrumento de promoción y defensa de los derechos humanos, y ese es el mandato del sistema interamericano desde el comienzo. Y diría que hay 3 hitos en esto. La Carta de Bogotá, de 1948, previo a la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto de San José, la Convención Americana y la Carta Democrática. Los derechos humanos, por lo general, hay que recordar, descansan sobre una serie de convenciones, pactos y tratados internacionales, un conjunto de obligaciones, con lo cual la institucionalidad de derechos humanos es de jurisdicción universal, y en este caso hemisférica. Primero porque los crímenes y violaciones de derechos es una amenaza a la paz y estabilidad internacional, y ese bien público debe ser garantizado por todos. Precisamente porque es improbable que un Estado que implemente una deliberada política de abusos se juzgue a sí mismo. Todo lo cual supone una delegación de los Estados en las entidades supranacionales que protegen derechos humanos. Con lo cual, en cierto modo, para que haya derechos humanos dentro del sistema internacional y para que haya jurisdicción internacional, esto necesita una cierta delegación de soberanía. Una porción que es transferida y delegada en la comunidad internacional, en este caso en el sistema interamericano. Todo esto descansa sobre la mutua fiscalización y la reciprocidad. Y con lo cual los estados tienen incentivos racionales para ceder dicha porción de su soberanía en función de la mutua fiscalización y la reciprocidad entre estados. Así se consolida con esto el sistema interamericano en esos 3 elementos, que ahora se agrega un cuarto que es un hito fundamental, yo creo, es muy reciente, es la opinión consultiva de la Corte Interamericana ante la consulta del presidente Duque acerca de la reelección indefinida como derecho humano, que ha determinado que no es un derecho humano la reelección indefinida. Además, quiero aclarar que el secretario Almagro al respecto consultó la Comisión de Venecia precisamente porque muchos de estos intentos de usar la reelección indefinida como derecho humano para perpetuarse invocan sistemas parlamentarios. Evo Morales mismo invocaba a Merkel. ¿Cuántos años hace que Merkel está en el poder? Sí, en un sistema parlamentario que es institucionalmente diferente, donde el poder no reside en el Ejecutivo, sino que reside en el Legislativo. En la rama ejecutiva como tal técnicamente no existe, es una delegación, y de ahí que el sistema parlamentario puede terminar un gobierno hoy, en 5 minutos lo termina. Y no tiene, en ese sentido, el Ejecutivo como ficción, delegación del Legislativo, del Parlamento, no tiene capacidad de legislar, no es elegido de manera directa. Hay un sinnúmero de diferencias que hacen imposible que se pueda pensar la reelección indefinida en presidencialismos como otra cosa que la institucionalización del despotismo. La invención de la presidencia es americana, es de la Revolución Americana. Es un compromiso, un pacto entre los monárquicos y los demócratas con una institución llamada presidencia que, sin límite de tiempo, es una monarquía absolutista, y eso ha sido en todos estos intentos, exitosos o no exitosos. Todo esto importa porque se invoca a menudo el tema de la no intervención, que se invoca la soberanía. Los violadores de instituciones y mecanismos democráticos y de derechos humanos invocan la soberanía todo el tiempo, es un rasgo de familia. Invocan la soberanía porque evitan la fiscalización internacional, precisamente. Invocan una concepción arcaica de la soberanía, aquella de 1648, que suponía que un gobierno puede actuar a voluntad dentro de sus fronteras, no desde que existe el derecho internacional de los derechos humanos. Quiero concluir con 2 cositas, no sé cómo estoy de tiempo, pero espero que no muy mal. Hay una controversia acerca de que
el otro día hablaba con nuestro gran amigo Asdrúbal Aguiar, gran demócrata venezolano, jurista, y conversamos sobre la controversia acerca de si la carta es vinculante o solo una recomendación, que eso ha sido dicho en algún momento. Y me resulta difícil suponer que no sea vinculante si es que hay dos elementos fundamentales aquí. Primero, que la Carta establece sanciones para los infractores. La Carta, el capítulo 4 es un conjunto de mecanismos de intervención, de mediación, de supervisión en contextos de crisis y eventualmente sanciones a infractores, los artículos 20 y 21. Ahora voy a lo de Eduardo de inaplicabilidad. El segundo punto es que típicamente, y en varios casos, lo estaba buscando ayer a última hora y no llegué a poder documentar cuántos, pero típicamente estos acuerdos en materia de derechos humanos, pero no solamente en materia de derechos humanos, son refrendados por legislaciones nacionales, siendo inclusive incorporados en los textos constitucionales nacionales en varios países. No solo los de derechos humanos, sino muchos otros, de protección a la niñez, de legislación y pactos contra el tráfico de personas, etc. Muchos países donde tienen estatus constitucional. Entonces, no queda otra opción, dados estos dos elementos, a mi modo de ver, que no sea considerar la carta vinculante, no únicamente una recomendación. Acerca de la inaplicabilidad, me parece un tema importante, porque la conversación va siempre por el lado de que, bueno, si sirve, si no sirve, si tiene algún efecto, si no tiene algún efecto. Bueno, eso se aplica a cualquier organismo internacional y se aplica a cualquier tipo de pacto o tratado internacional, en tanto no haya poder de policía. Y no existe el poder de policía. La censura es normativa, la acción es diplomática. No existe. Naciones Unidas tampoco tiene ante las comisionadas contra el tráfico de personas y las formas contemporáneas de esclavitud han determinado que las misiones médicas cubanas son exactamente eso, formas contemporáneas de esclavitud. Bueno, no existe poder de policía en Ginebra para que las misiones cubanas dejen de esclavizar y explotar a los médicos cubanos. Y este es el caso de la Carta Democrática. Establece una censura moral, política, diplomática, eventualmente un aislamiento, pero la sanción también es, si se quiere, nominal. Porque, bueno, Maduro abandonó la OEA, repudió la Carta de 1948, que después Juan Guaidó anuló y Venezuela hoy está en este lugar peculiar de ser representada por Gustavo Tarre, que es el embajador designado por Juan Guaidó. Enhorabuena, ¿no? Dicho sea de paso. La inaplicabilidad en función de la Carta, en función de que las constituciones son no consistentes con la Carta Democrática. Yo creo que no enteramente. Hay un rasgo en el deterioro y eventual fragmentación del autoritarismo que se repite casi como ley teórica importante. Los regímenes autoritarios o totalitarios, las autocracias en decadencia, violan la propia Constitución que escribieron a voluntad, a discreción y como un traje a la medida para sus propias necesidades. Venezuela es el caso típico. La oposición invoca la Constitución de Chávez, que el régimen viola de manera cotidiana, porque es aceptablemente democrática en otro contexto político. Establece separación de poderes, independencia del poder judicial, una serie, la independencia del poder electoral, una serie de prerrogativas institucionales que en la letra son aceptablemente democráticas, nada más que han sido violadas. La de Cuba es otro caso. La Constitución, otro dato más importante, la única constitución de las Américas que consagra un sistema de partido único es la cubana. Todas las demás, autoritarias y cooptadoras de las voluntades, no obstante, consagran un sistema de partidos plurales, como lo dice la Carta Democrática. Esto incluye Bolivia, esto incluye el Ecuador de Correa, esto incluye
la Venezuela de Chávez y Maduro, y que en definitiva, yo creo, al contrario, Eduardo, creo que la Carta es más que aplicable precisamente porque señala, subraya, destaca la manera con la cual estos regímenes están violando su propia constitución. Y eso es indefendible desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. Es tiempo. Listo, entonces. Bueno, muchas gracias, un gusto.